Derecho laboral. La importancia de conocer las leyes laborales para el patrón. Obligaciones, derechos y sanciones. Derecho laboral. Derecho del trabajo o derecho social es una rama del derecho cuyos principios y normas jurídicas tienen por objeto la tutela del trabajo humano realizado en forma libre por cuenta ajena en relación de dependencia y a cambio de una contraprestación. En el artículo 10 nos dice que el patrón es la persona física o moral que utiliza los servicios de uno o varios trabajadores. Si el trabajador, conforme a lo pactado o a la costumbre, utiliza los servicios de otros trabajadores, el patrón de aquel lo será también de estos. Para el desarrollo armónico de las relaciones de trabajo en una empresa o establecimiento, es necesario que tanto trabajadores como patrones conozcan las obligaciones que tienen en el desarrollo de su trabajo diario. El artículo 132 de la Ley Federal del Trabajo establece cuáles son las obligaciones que deben cumplir los patrones. Las obligaciones de los patrones. Fracción 1. Cumplir las disposiciones de las normas de trabajo aplicables a sus empresas o establecimientos. 2. Pagar a los trabajadores las sanciones e indemnizaciones. 3. Proporcionar oportunamente a los trabajadores los útiles, instrumentos y materiales necesarios para la ejecución del trabajo. 4. Proporcionar local seguro para la guarda de los instrumentos y útiles de trabajo pertenecientes al trabajador. 5. Mantener el número suficiente de asientos o sillas a disposición de los trabajadores. 6. Guardar a los trabajadores la debida consideración, absteniéndose de maltrato de palabra o de obra. 7. Impedir cada 15 días a solicitud de los trabajadores una constancia escrita del número de días trabajados y del salario percibido. 9. Proporcionar a sus trabajadores los medicamentos profilácticos que determinen la autoridad sanitaria en los lugares donde existan enfermedades tropicales o endémicas o cuando exista peligro de epidemia. 10. Permitir a los trabajadores faltar a su trabajo para desarrollar una comisión accidental o pertinente de su sindicato o del Estado, siempre que avisen con la oportunidad debida y que el número de trabajadores comisionados no sea tal que perjudique la buena marcha del establecimiento. 11. Poner en conocimiento del sindicato titular del contrato colectivo y de los trabajadores de la categoría inmediata inferior, los puestos de nueva creación, las vacantes definitivas y las temporales que deban cubrirse, sustituido por otro. Los becarios que hayan terminado sus estudios deberán prestar sus servicios al patrón que los hubiese becado durante un año por lo menos. 17. Cumplir el reglamento y las normas oficiales mexicanas en materia de seguridad, salud y medio ambiente de trabajo, así como disponer en todo tiempo de los medicamentos y materiales de curación indispensables para prestar oportuna y eficazmente los primeros auxilios. 23 bis. Hacer las deducciones y pagos correspondientes a las pensiones alimenticias. 27. Proporcionar a las mujeres embarazadas la protección que establezcan los reglamentos. 27 bis. Otorgar permiso de paternidad de 5 días laborales con goce de sueldo a los hombres trabajadores. Cuando en un solo acto u omisión se afecten a varios trabajadores, se impondrán sanciones por cada uno de los trabajadores afectados. Si con un solo acto u omisión se incurren diversas infracciones, se aplicarán las sanciones que correspondan a cada una de ellas de manera independiente. En el artículo 993, al patrón que no cumpla las normas que determinen el porcentaje o la utilización exclusiva de trabajadores mexicanos en la empresa o establecimiento,
se impondrá multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces el salario mínimo generado, obteniendo un monto de 17.525 a 175.250. En el artículo 994, fracción 1, al patrón que no cumpla las disposiciones contenidas en los artículos 61, 69, 76 y 77. En el artículo 6.1 nos dice que la duración máxima de la jornada será 8 horas la diurna, 7 la nocturna y 7 horas y media la mixta. En el artículo 6.9 nos dice: por cada 6 días de trabajo disfrutará el trabajador de un día de descanso, por lo menos con goce de salario íntegro. En el artículo 76, los trabajadores que tengan más de un año de servicios disfrutarán de un periodo anual de vacaciones pagadas, que en ningún caso podrán ser inferiores a 6 días laborales y que aumentará en 2 días laborales hasta llegar a 12 por cada año subsecuente de servicios. Después del cuarto año, el periodo de vacaciones aumentará en 2 días por cada 5 de servicios. En el artículo 77 nos dice que los trabajadores que presten servicios discontinuos y los de temporada tendrán derecho a un periodo anual de vacaciones en proporción al número de días de trabajos en el año. En la fracción 2 nos dice: al patrón que no cumpla las obligaciones se impondrá una multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 3.505 a 17.525 pesos. Fracción 2. Al patrón que no cumpla las obligaciones que le impone el capítulo 8 del título 3 relativo a la participación de los trabajadores en las utilidades. Los trabajadores participarán en las utilidades de las empresas. El reparto de utilidades deberá efectuarse dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que deba pagarse el impuesto anual. Se impondrá multa por el equivalente a 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 17.525 a 350.000 pesos. Fracción 5. Al patrón que no observe en las instalaciones de sus establecimientos las normas de seguridad e higiene o las medidas que fijen las leyes para prevenir los riesgos de trabajo, se impondrá multa por el equivalente de 250 a 5.000 veces el salario mínimo. Esto da un monto de 17.525 a 350.000 pesos. Fracción 6. Al patrón que cometa cualquier acto o conducta discriminatoria en el centro de trabajo al que se realice actos de hostigamiento sexual o que tolere o permita actos de acoso u hostigamiento sexual en contra de sus trabajadores, se impondrá una multa por el equivalente de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 17.525 a 350.000. Artículo 997 nos dice: al patrón que viole las normas protectoras del trabajo del campo y del trabajo a domicilio, se impondrá una multa por el equivalente de 250 a 2.500 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 17.525 a 175.250. En el artículo 998 dice: al patrón que no facilite al trabajador doméstico que parezca de instrucción la asistencia a una escuela primaria, se impondrá multa por el equivalente de 50 a 250 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 3.505 a 17.525 pesos.
El artículo 999 dice: al patrón que viole las normas protectoras del trabajo en hoteles, restaurantes, bares y otros establecimientos generales, se impondrá multa por el equivalente de 50 a 2.500 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 3.505 a 175.250 pesos. En el artículo 1000 nos dice: el incumplimiento de las normas relativas a la remuneración de los trabajos durante la jornada y descansos contenidas en un contrato ley o en un contrato colectivo de trabajo, se sancionará con multa por el equivalente de 250 a 5.000 veces el salario mínimo general. Esto da un monto total de 17.525 a 350.500.